¿Los españoles trajeron la cultura a América? Cuando llegó Cristóbal Colón, trajo una cultura muy extensa. Después Cortés llegó con enorme bagaje cultural. Te diré que la mayoría de las personas piensa que los españoles llegaron para enseñarles a los indígenas cultura, sobre todo en Europa. Incluso arquitectura, tradiciones, música, arte, costumbres, etc. Pero si te preguntas qué de cierto tiene todo eso, te lo aclararé de la siguiente manera, o pretenderé hacerlo. En cuestión de higiene, los mayas indígenas, si lo pensamos de una manera al revés, no como sucedió, si hubiera sucedido al revés, si los mayas hubiesen conquistado España, les hubiesen enseñado a los españoles a bañarse 2 veces al día y no una sola vez a la semana. Recordemos que en aquel tiempo se pensaba que el baño traía enfermedades y sobre todo el baño caliente. Si hablamos de medicina, la herbolaria maya en esa época era la más avanzada del mundo. Los salvajes, entre comillas, indígenas tenían su escuela de medicina, donde existían distintas ramas como la medicina interna, la cirugía, la hematología, etc. Sabían ellos, los mayas, las causas de las enfermedades epidémicas y cómo curarlas. Sabían utilizar pomadas, polvos, buches y ventosas. Incluso ellos practicaban algunas trepanaciones que requerían una habilidad muy especializada, con éxito. No que falleciese el paciente, sino con éxito. Entonces, en cuestión de medicina, la medicina maya era más avanzada que la medicina española, ojo, en ese momento histórico. Si hablamos de arquitectura, siguen en pie cientos de ejemplos de urbanismo, ingeniería, arquitectura por toda América. Llámense como se llamen todas ellas, tienen una complejidad mayor que las pirámides de Egipto, y aún con todo esto, los españoles consideran que fueron hechas por salvajes. Si tú observas, Teotihuacán tiene mayor complejidad que las pirámides de Egipto como la de Giza. La pirámide de Giza es simplemente una construcción masiva con forma de pirámide, pero Teotihuacán tiene grabados, tiene un trazo, toda la ciudad en su conjunto, no es solo una pirámide, es toda una ciudad, Teotihuacán, por poner un ejemplo. En cuestión de astronomía y matemáticas, los mayas fueron los que aportaron al mundo de las matemáticas el número 0, aunado al calendario más exacto que al europeo en ese momento. Los mayas tenían una adelantísima astronomía con respecto a los invasores del oriente. También recordemos el ábaco prehispánico, el Nepohualtzin, que era mucho más avanzado y eficaz que las formas con las que utilizaban para contar, que los instrumentos que tenían los españoles en ese momento para contar. Ahora bien, vayámonos desde el punto de vista de la agricultura. La agricultura de los indígenas había logrado cultivar miles de hectáreas con un sistema único en el mundo antiguo. Ojo, aquí vamos a poner el ejemplo más avanzado en este sentido, que eran las chinampas de Tenochtitlan, o agricultura en el agua con islas artificiales, que eran verdaderos jardines flotantes, que eran mucho más avanzadas que las técnicas de cultivo españolas en ese momento y más efectivas. Las chinampas producen varias cosechas al año. En España en ese momento solo se producía una sola cosecha al año, y acá en Tenochtitlan varias. En cuestión de arte, los trabajos indígenas en tela, barro, en oro, en plata, en jade y en otros metales como madera y plumas, sorprendieron a los europeos por su perfección y por su belleza. En América se fabricaba papel siglos antes de la conquista. Ojo, en América no trajeron el papel de China, aquí se fabricaba un papel propio, antes de la llegada de los españoles, y se hacía utilizando la corteza del árbol, y en ese papel se hacían libros y se elaboraban los famosos códices, que fueron tratados de borrar del mapa en época subsecuente a la conquista, los años posteriores, por los diferentes religiosos que tuvieron contacto con estos libros llamados códices. Todos querían quemar y deshacerse de los códices. Ahora bien,
en relación a la música, los españoles tampoco entendieron la importancia que tenía la música. Los indígenas elaboraban poemas y cantos al amor y la amistad, así como la convivencia con la naturaleza y la armonía entre el hombre, el mundo y la naturaleza. En cuestión de economía y comercio, ninguna civilización había desarrollado tanto el comercio como los mayas, tener una economía autosuficiente y organizada, cuando en España ni sabían lo que era el drenajes, por poner un ejemplo. Pero también en cuestión de comercio nos vamos a el Imperio Azteca, que tenía leyes estrictas donde se especificaba que toda ciudad debía contar con un mercado, y esto hizo que todas las ciudades aztecas fueran las más prósperas de América en ese momento. Les hablo de todo el continente. Las ciudades más prósperas eran las aztecas. ¿Por qué? Porque en la ley se establecía eso que les comenté, el establecer un mercado y un intercambio comercial de manera obligatoria desde el momento en que se fundaba una ciudad. Estos y otros avances tecnológicos son los que demuestran que a la llegada de los españoles ya se poseía una cultura muy extensa y un bagaje enorme en relación a lo que se debe valorar en una civilización. Por lo tanto, llegaron y se mezclaron. Pero también vamos a aclarar una situación. Posterior a los 100 años tuvimos 200 años de colonia, donde ya el mestizaje y el avance hizo que el Imperio Español fuera el más rico y poderoso del mundo durante cerca de 200 años. Los primeros 100 años hicieron tropelías y conquistaron prácticamente todo el continente. Pero los otros 2 siglos posteriores significaron que se consolidó la mayor potencia económica de la época, más grande que Inglaterra, más grande que Francia. En el mundo no tenía rival el Imperio Español. Es una reflexión posterior, porque sin lugar a dudas somos descendientes y somos fruto de un mestizaje que llevó siglos. ¿Y tú qué opinas de los avances a la llegada de los españoles que poseían las culturas originarias de América? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Como siempre, vive bien y sé feliz. Hasta pronto, amigos.